La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Soy la hermana Ana María y desde aquí, desde el Brasil, del departamento de Rondônia, ciudad Portobello, estaremos dando inicio al programa con el tema Obras de Discipulado. Nuestra responsabilidad como israelitas es predicar el Evangelio de Cristo a toda criatura, como nos dice en el libro de Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, esta obra es la obra de discípulo. Salvando almas, nos salvaremos. Entonces, esta es la ordenanza. Predicar a toda persona que vayamos. Por eso tenemos la opción de repartir folletos, de gritar en las plazas, de ir de puerta en puerta. Entonces, el predicador tiene muchas opciones dependiendo del don o el talento que Dios le dé, más todos son para hacer la obra, todos estos talentos para hacer la obra. Y esta obra es que tratar de llevar el Evangelio a toda criatura, que dice llevar los 10 mandamientos a toda persona, y el que creyere, dice, se bautizará y será salvo. Mas el que no creyere, entonces ahí está la sentencia, ya será condenado porque no creyó en las palabras de Dios. Escuchemos lo que dice el audio 122. Debemos cumplir de ser predicadores y predicadoras conforme el decreto de Dios. Adelante, hermano, con el audio. Mateo capítulo 19, verso 29. Cualquiera que dejare casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces tanto y heredará la vida eterna. Amén. Aquí tenemos una promesa muy grande y debemos entenderlo, porque dice la persona que cumple, primeramente como el padre del hogar. Nos dice claramente: el jefe de la casa debe dejar su esposa, sus hijos, sus hijas y bienes que posee para ganar 100 veces tanto de premio, ¿sí? Más la vida eterna. Pero para ello precisamente debemos cumplir de ser predicadores y predicadoras. Hasta hoy en ningún padre hay cumplimiento conforme a este decreto de Dios. Por eso muchas veces podemos decirle: ¿qué padre ha cumplido? ¿Qué madre ha cumplido con este decreto? Porque ese es un decreto de Dios. Para cumplir nosotros nuestra responsabilidad. Nos ordena lo que debemos hacerlo, pero nosotros no podemos hacerlo. De manera que al respecto también podemos decirle: ¿cuál de los hijos ha cumplido con ese decreto? Como también las hijas. No hay ninguno. Ni padre, ni madre, ni hijo, ni hija. Bueno, no puedo decir legalmente para todos. Siempre hay tal vez uno o dos que están cumpliendo, pero más no. De manera que esto debemos pensarlo, porque ahí está la promesa de Dios para ganar la vida eterna, para vivir para siempre, y más el premio de 100 veces tanto. Es como dice nuestro maestro en el libro de Mateos, capítulo 19, versículo 29. Y cualquiera que dejare casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o hijas, por mi nombre recibirá 100 veces tanto y heredará la vida eterna. Entonces, aquí está la promesa, hermanos. Dice, debemos entender, porque la persona que cumple primeramente como el padre del hogar debe dejar su esposa, sus hijos, sus hijas y bienes que posee para ganar 100 veces tanto de premio más la vida eterna.
Pero para ello precisamente debemos cumplir de ser ¿qué? Predicadores o predicadoras. Hasta hoy ningún padre y en ninguna parte hay cumplimiento conforme a este decreto de Dios. Por eso muchos podemos decir, eso es lo que el maestro está diciendo, ¿qué padre ha cumplido? ¿Qué madre ha cumplido con este decreto? Como también las hijas, no hay ninguno, ni padre, ni madre, ni hijo, ni hija. Bueno, no puedo decir legalmente para todos, o sea, el Señor sabe que hay una excepción. Dice, tal vez 1 o 2 que ya han salido, que están cumpliendo, más no. Entonces, esta promesa y este decreto es para todos, tanto para los padres como para los hijos, para la madre, o toda la familia también puede salir, como en el tiempo del padre Abraham, que él salió con todos. Aquí tenemos esta promesa, por eso debemos entender, porque dice claramente la Escritura, la persona que cumple con este requisito heredará la vida eterna para ganar 100 veces tanto de premio. Pero para ello, precisamente debemos cumplir en ser predicadores y predicadoras, ser verdaderos discípulos de Cristo. Este decreto no solo incluye como responsabilidad los padres, sino que también es deber de los hijos. ¿Por qué? Porque los jóvenes están destinados para el campo, para la obra de Dios. Vamos a escuchar el audio 139. La juventud está destinada para el campo. Adelante, hermano, con el audio. Especialmente, todo eso tenemos que hacer especialmente la juventud femenina están destinados para el campo. Destinados para el campo. Solamente se quiere que se cumpla, pero no caramba detenerse en cualquier país, buscar su trabajo y plantarse, eso está pegado. Ahí sí tienen que esperar la muerte. Y una vez que dejan de predicar y se plantaron, entonces automáticamente ya se reservaron para el día del juicio. A esa persona ya no toca a Dios. Lo deja tranquila. Y solamente cuando el día del juicio ya inicia el juicio. Nada más. Especialmente la juventud femenina están destinados para el campo. El campo se refiere a salir a predicar fuera de su país, pero no detenerse en cualquier parte. O sea, si nosotros llegamos a un país y predicamos y nadie escucha, ahí debemos salir para otro lugar. Un país, dependiendo del país que la persona vaya, es muy grande, tiene muchas ciudades, muchos lugares a donde tiene que comenzar a ir andando hasta que termine de predicar. Ahora, si la persona solo va a un país y solo va a buscar trabajo y a plantarse, dice el maestro, ahí sí tienen que esperar la muerte nomás. Esa es la sentencia. Ya de una vez que dejan de predicar y se plantaron, entonces automáticamente ya están reservados para el día del juicio. Eso es lo que dice nuestro maestro. Los que salimos a predicar ya no podemos estar callados. De una u otra forma debemos estar anunciando el evangelio. Debemos predicar y trabajar. También otra forma de predicar es llevar las vestiduras. Por eso dice, los predicadores tenemos que vestir la vestidura santa. Escuchemos el audio 130. Si alguno viene a mí y no aborrece a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Adelante con el audio. Entonces seguimos hablando, hasta aquí hemos dado ya legalmente sobre el vestido, hemos hablado, y enseguida, por eso que dice, a los que tomarán el vestido ya designadamente sin sacar, a ellos consolar a Dios, como a hombres y como a mujeres. Enseguida ahora, y como dice en Corintios, dice, haciendo cuenta que no tiene mujer, no tiene hijos, no tiene nadie.
no tiene nadie por quien llorar. Hace cuenta que no tiene bienes. Ya se haya comprado recién, hace cuenta que no ha comprado. Es lo que dice. Pase la lectura, por favor. Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 29 al 31. Esto empero digo, hermanos, que el tiempo es corto, lo que resta es que los que tienen mujeres sean como los que no las tienen, y los que lloran como los que no lloran, y los que se huelgan como los que no se huelgan, y los que compran como los que no poseen, y los que usan de este mundo como los que no usan, porque la apariencia de este mundo se pasa. Amén. Claro, y está bien dicho. Así haya gozado de este mundo, así como quien no ha gozado. Hacerse así. Entonces, como no se ha cumplido esta ordenanza de Dios, entonces ahora la Escritura nos juzga. Marcos 10:29. Y respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o heredades, por causa de mí y del Evangelio. Amén. A ver, ¿cuál de nosotros hemos cumplido? Aquí no hay cumplimiento ni padres, ni madres, ni hijos, ni hijas. Nadie ha cumplido. Ahora, como no hemos cumplido, una cosa que deberíamos hacerlo, no se ha cumplido. Muy bien. Ahora nos desconoce. Como no hemos cumplido, nos desconoce. Lucas 14:26. Lucas capítulo 14, versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Amén. Listo. Bueno, entonces, como estamos escuchando el consejo de nuestro maestro, que dice, a los que toman el vestido, ya designadamente, sin sacar, a ellos consolará Dios. A esos consolará como a hombres y mujeres. Y como nos dice en 1 Corintios 7, 29 al 31, dice, esto pero digo, hermanos, que el tiempo es corto. Lo que resta es que los que tienen mujeres sean como los que no la tienen, y los que lloran como los que no lloran, y los que se huelgan como los que no se huelgan, y los que compran como los que no poseen, y los que usan de este mundo como que no usan, porque la apariencia de este mundo se pasa. Entonces, eso dice el maestro, haciendo de cuenta que como que no tienen mujer, o sea, los casados como que no tuvieran esposa, no tienen hijos, no tienen nadie, no tienen nada por quien llorar. Es decir, el predicador ya tiene que olvidarse y salir a buscar de Dios. O sea, nada de estas cosas nos pueden detener. Ahora, donde él esté, de allá puede ayudar a su familia. Siempre no quiere decir que la va a olvidar totalmente, quiere decir que vas primero a escoger servir a Dios. También dice, hace de cuenta que no tiene bienes, o sea, no se queda, ay, si yo tengo un terreno aquí, tengo una casa allí, no pegarse de lo material, venderla o dejarla a su familia, bueno, para poder salir. Y así haya comprado recién, hace cuenta que no ha comprado, así haya gozado de este mundo, así como que no ha gozado, hacerse así. O sea, la persona ya rechaza su vida como era antes y ya se dedica al servicio del Señor. Eso es lo que dice, no debe haber nada que nos impida de salir. Entonces, como no se ha cumplido esta ordenanza de Dios, entonces ahora la Escritura, ¿qué hace? Nos juzga. En el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 29, dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado, o sea, ya está, ¿vieron la sentencia? No hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o heredades, por causa de mí y del Evangelio. Entonces, ¿cuál de nosotros hemos cumplido con este decreto?
como no hemos cumplido, entonces Dios nos desconoce. Eso dice en Lucas capítulo 14, versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, cuando dice aborrece, no es que se va a odiar al padre, o a odiar a la madre, o a nuestros hermanos. Quiere decir que vamos primero a hacer lo que Dios manda. Al no quedarse uno cuidando a su mamá, a su papá, a su hermano, ahí al lado de ellos, usted está aborreciendo. Esa parte está aborreciendo su vida para el servicio de Dios. Cuando uno entra al servicio de Dios, Dios cuida a nuestras familias. Dios los protege. ¿Por qué? Porque su hijo está haciendo obra, o sea, está siendo obediente a Dios. Por eso el discípulo da su vida por la obra. Vamos a escuchar el audio 140. Y el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Adelante, hermano, con el audio. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Ese hermano dominó a la gente. El amor a la mujer, el amor a los hijos, que uno dice, ¿cómo va a sufrir? Que si yo no voy a sufrir. Eso es lo que mató a la gente. ¿Ah? Es conformista, es base de conformista. Ahí se volvió un poco. Nadie sabe. Entonces, ahora otro. Por ejemplo, ese es otro punto. Ahora, 39. El que hallare su vida, la perderá. Y el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, precisamente, el que pierde su vida por causa de él, ganará. Y el que se libera, pues, bueno, de la muerte, bueno, ya perdió. Además, hay 37 veces, no, 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Ahora la palabra que dice que no es digno de mí, por ejemplo, si el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Quiere decir, ya no puede ser digno para mí. Ya no. Eso es lo que quiere decir. Y hacen digno. La persona que está preparándose para ser predicador, pero no prende camino, se ha detenido, entonces no es digno para mí. Ya no. Entonces, ahora, ¿qué ha pasado entonces? Ahora, ¿qué cosa ha ganado ahora? Ya no es digno, ya no, pues ya no. Ya no es para Dios. Como dice la Escritura, Salmos 21, 3 y 4, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, coronas de oro fino has puesto sobre su cabeza. 4. Vida te mandó y se la diste. Salmo 103, 4. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 9. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Entonces, aquí están las promesas para los que cumplamos con este decreto. Dios nos dará largos años de vida, aquí se nos dará la vida eterna, nos dará una corona de oro, nos llenará de favores y nos cubrirá con su misericordia. Entonces, lo que tenemos es mucho a ganar, hermanos, obedeciendo este decreto que Dios ha mandado. Escuchemos el audio 140. Los ángeles, que ya saben el día que se va a entregar lo que cada uno ha ganado. Adelante con el audio. Y cualquiera que dejare casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces tanto, y heredará la vida eterna. Ahí está la promesa.
100 veces tanto que se refiere, en el cielo está el premio, corona de oro. Y ahora esa corona de oro, de 2 estrellas para arriba, entonces está bien picado algunos de estrellas. Entonces, ¿qué cosa quiere decir eso? Y por eso ahí dice 100 veces tanto, 100 veces tanto estrellas, bastante, pero no entiende la gente. Entonces, y eso tiene que repartir, que los ángeles ya saben cuando el día que se va a entregar lo que ha ganado. Entonces, como dice la Escritura, recibirás 100 veces tanto, lo dice. Entonces se refiere que en el cielo está el premio. ¿Cuál premio? Una corona de oro. Y ahora esa corona de oro de 12 estrellas para arriba. Entonces, y eso tiene que repartir los ángeles, que ya saben que el día que se va a entregar lo que han ganado. Aquel que haya cumplido con este decreto de Dios, bendiciones tendrá, más la corona de oro fino sobre su cabeza, y larguras de días y años de vida por los siglos de los siglos. Más primero, los predicadores van a tener que pasar muchas pruebas. Hay que pasar muchas tentaciones, muchas pruebas, pero a pesar de las tentaciones hay que ser fieles a Dios hasta la muerte para lograr la corona de vida eterna, como está escrito en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Entonces, aquí estamos viendo que Dios nos advierte los peligros que hemos de pasar, los que salgamos a predicar. Mas también nos dice, no temas. O sea, Dios siempre va a estar cuidándonos, a pesar de que nos van a pasar, dice, nos pueden meter a la cárcel, pueden la gente blasfemar, reírse, hasta apedrear, así como hicieron con nuestros apóstoles, que les tiraron piedras, bueno, hicieron de todo con ellos. Entonces Dios ya está advirtiendo, no tengan miedo, porque después de esto lo que ustedes van a obtener es un grande premio, que es la vida eterna y una corona de oro. Veamos este texto de Isaías 40:10 también para hacer una pequeña aclaración. He aquí que el Señor Jehová vendrá con fortaleza, y su brazo se enseñoreará. He aquí que su salario viene con él, y su obra delante de su rostro. Esto quiere decir que nosotros los predicadores, y salimos a la prédica, salimos a hacer nuestra obra espiritual, vamos a recibir también un salario espiritual. Nosotros los predicadores no recibimos salario material, porque nuestra obra es espiritual, es llevar el evangelio a toda criatura. Y dice, y Dios es el que va a venir, dice, entonces ahí donde envía a sus ángeles para darnos ese salario. Nosotros no tenemos que ir al cielo, como muchas personas también se imaginan. Ahora dice nuestro maestro, y entonces, ¿por qué no salen a predicar? Y nos explica que no salimos a predicar porque no hay fuerza, porque hay que limpiar el corazón. Y ahora, dice el maestro, les voy a decir claramente, porque no hay fuerza en ustedes. Eso es así. ¿Y por qué no hay fuerzas? Porque para poder predicar, primeramente hay que preparar el corazón de la persona. ¿Y cómo se prepara el corazón? Primero hay que limpiar la iniquidad de nuestro corazón. Y luego entonces irán a predicar, así como hombres y mujeres. Solo así se salvarán. No hay otra forma de salvación.
Vamos a escuchar el audio 11. Yo quiero ir a predicar, pero no hay fuerza, porque el corazón de la juventud no está limpio. Adelante, hermano, con el audio. Dios es el que da sabiduría, Dios es el que da entendimiento por medio de los espíritus, como están escuchando. Se vuelvo a repetir, y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Y ahora, ¿qué hija profetiza? ¿Qué hijo profetiza? ¿Y por qué no profetizan? Porque no hay fuerza. Por eso muchos dicen que yo quiero ir a predicar, pero no hay fuerza. Dios, ¿por qué? Porque el corazón de la juventud no está como para ordenar. El corazón de las jóvenes como de hombres está amontonado de basura el corazón. Y eso no quiere Dios. Dios es el que da sabiduría. Dios es el que da entendimiento por medio de su espíritu. Como están escuchando, y vuelvo a repetir, y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Y ahora, ¿qué hija profetiza? ¿Qué hijo profetiza? ¿Y por qué no profetizan? Entonces, porque no hay fuerza. Por eso muchos dicen, yo quiero ir a predicar, pero no hay fuerza. ¿Por qué? Porque el corazón de la juventud no está como para ordenar. El corazón de los jóvenes, como de hombres, está amontonado de basura. Eso quiere decir, cuando habla de basura en nuestro corazón, quiere decir lleno de iniquidad, lleno de pecado. Solo pensamos en lo carnal. Por eso, de los jóvenes, como hombres y mujeres, debemos preocuparnos por servir a Dios. Para esto vamos a escuchar el audio 135. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Adelante, hermano, con el audio. Ahora dice, mas si alguno es temeroso de Dios y si cuida, no peca, y hace la voluntad de Dios, a este oye. A este oye. Pero sí, casados y casadas, bueno, generalmente están marginados por el pensamiento, ya son pecadores y pecadores. Dios ya no oye. Por eso no prosperan espiritualmente. Eso deben darse cuenta. Tanto tiempo, ya no hay fuerza espiritual. Entonces, bien claro dice, se sabe muy bien, cuando la iniquidad se coloca en el corazón, ya se hacen pecadoras y pecadores. Entonces, iniquidad, tengan presente la iniquidad. Entonces, esas personas ya no pueden predicar. Escuchen, segundo Timoteo 2:19, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Entonces, eso habla de una persona que solamente uno es conocido de Dios. Eso está firme. No pasa nada con él. Enseguida ahora dice, para toda la gente, dice, y apártese de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Se dan cuenta? Ahora dice el Salmo, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me oyera. Que ya no me oye, dice. Entonces esa iniquidad es el mal pensamiento. Y ese mal pensamiento, cuando está en el hombre, Dios no puede dar fuerza. No hay sabiduría, no hay inteligencia para esa persona.
Por eso no pueden prosperar espiritualmente, hermanos. Veamos el libro de San Juan, capítulo 9, versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Quiere decir, mas si alguno es temeroso de Dios y se cuida de no pecar y hace su voluntad, o sea, hace la voluntad de Dios, a este oye. Pero si casados y casadas, bueno, generalmente están marginados de pensamiento, ya son pecadores y pecadoras, Dios ya no oye. Por eso no prosperan espiritualmente, ya no hay fuerza espiritual. Y esto no solamente es en los casados y casadas, también están en los solteros. Entonces, dice en 2 Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, eso habla de una persona, la primera parte del texto, que el fundamento de Dios está firme. Entonces, ese es conocido de Dios, por eso está firme y no pasa nada con él. Se está hablando para uno en particular, para el maestro. Enseguida la segunda parte dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Eso ya habla para todos los que quieren salir a predicar. Ahora dice Salmo 66:18, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me oyera. O sea que ya no oye. Dice, entonces esa iniquidad, ese mal pensamiento, cuando está en el hombre, Dios no puede dar fuerza, no hay sabiduría, no hay inteligencia para esa persona. Por eso no pueden prosperar espiritualmente. Y cuando Dios lo toma por instrumento al predicador, escuchemos el audio 135, está bien preparado, entonces ya Dios lo toma por instrumento. Adelante con el audio. Entonces, aquella persona será tomado por un instrumento, para que sirva para toda buena obra, dice bien claro, y será santificado. Hasta aquí está bien preparado, entonces Dios ya lo toma por un instrumento, para que se sirva para toda buena obra. Ahora, 2 Pedro 1:8. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 8. Porque si en vosotros hay estas cosas, y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si esta limpieza tiene, entonces ya lo toma por instrumento, ¿ve? Ya, esto es mi instrumento, muy bien. Y luego, según 2 Pedro dice, entonces a esta persona, cuando esta persona tiene la limpieza preparada, entonces dice, ya no lo dejará ocioso. Quiere decir que ya como ya lo toma por instrumento y lo manda a trabajar. Y cuando el Señor esfuerza, nadie puede sostener. Así pongan cadena, no pueden contener. La Amén. Cadena lo romperá. Y será. Amén. Cuando ya la fuerza de Dios es fuerza, nadie puede contener. Es por gusto. Es difícil para contenerlo. Porque el otro es el que maneja a uno. Ya nada puede, a nadie entiende. Y quiere que irse. Y eso es lo que falta para todos los que desean ser predicadores. Entonces, al mismo tiempo, y ya no será estéril, dice, en el conocimiento. Quiere decir que estará bien preparado y luego lo mandará a trabajar el Señor. Hasta ahí, bien notable. Conciencia limpia. Entonces, aquella persona será tomada por un instrumento para que sirva para toda buena obra. Dice bien claro, y será bien santificado. Entonces dice en 2 Pedro capítulo 1, versículo 8. Porque si en vosotros hay estas cosas y abunda, no os dejará estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya no lo dejará ocioso, quiere decir que ya lo tomó como instrumento. Ahí lo manda a trabajar, o sea, lo manda a predicar. Y cuando el Señor esfuerza, nadie puede sostener. Así pongan cadena, no pueden contener. La cadena lo rompe
Y la cadena que son todos los obstáculos que no nos dejan salir, como la familia, el miedo, nuestros bienes materiales, el trabajo, bueno, etc. Por eso dice, cuando tiene la fuerza de Dios, nada nos detiene. Entonces, al mismo tiempo, ya no será estéril, dice, en el conocimiento. Quiere decir que estará bien preparado y luego lo mandará a trabajar el Señor. Porque esta persona que se ha limpiado su corazón, el Espíritu Santo obra en ella y desea estudiar, prepararse. Y entonces pues dice, no quedará más estéril en el conocimiento, porque Dios le va a dar esa sabiduría, ese conocimiento para salir a la obra. Entonces aquí estamos dando estas pautas para poder todos nosotros, hermanos, comenzar y tomar esas fuerzas y salir a predicar. Vamos a continuar ahora con un himno celestial, un himno para adornar este estudio, y continúan con nuestra hermana María Puma. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros.